además me han presentado de buena fe, pero me han presentado como enfermo mental. Ujú. Yo tengo un trastorno de salud mental. No me considero una persona enferma. Ujú. Puedo haber estado enfermo en cierto momento de mi vida, todo y que mi trastorno es crónico, pero llevado de una forma con un tipo de vida saludable, sin excesos y demás, durmiendo las horas que toca, tú puedes llevar una vida normal, no estás enfermo. Ujú. Puedes haber pasado etapas de donde has caído enfermo, pero caes enfermo, no eres un enfermo. Ujú. Entonces Me- creo que en el programa de hoy creo que habrá que tener cuidado también con ese tipo de lenguaje por el tema de no herir sensibilidades. El estigma está muy presente en el colectivo de gente con trastorno mental. De Ujú. hecho, es el mayor, incluso mayor que el propio trastorno, es el estigma. Hace sufrir más a las personas ese estigma social que no el propio trastorno. Ujú. Entonces, como decía, pues está bien empezar a cuidar ese tipo de cosas. Y dentro de lo que es el trastorno, ¿creéis que dentro del mundo del cómic, a ver, eh, si ya de por sí es un mundo complicado, también te estigmatiza más aún? Yo no me lo he encontrado. Me lo he encontrado más fuera que dentro del mundo del cómic. Cierto es que yo no tardé, cuando me recuperé y empecé a hacer un poquito de activismo, no tardé en expresar públicamente que padecía un trastorno y demás. Pero he encontrado dentro de la profesión, he encontrado bastante comprensión. Quizá porque, quieras que no, todos los dibujantes han pasado por un proceso de ansiedad, que también es un trastorno, por un proceso de una mini depresión o una depresión, cualquier tipo de alteración emocional. Entonces, creo que a mí me han tratado bien dentro del medio. Ujú. Evidentemente no lo sabe todo el mundo y no lo voy pregonando, o sea, no voy diciendo, oye, tengo tal cosa, ¿no? Pero si me lo preguntan o puedo hacer activismo de ello, pues creo que es bueno explicarlo. Y Ujú. dentro del medio no he tenido problemas. Claro, pero es lo que hablamos. O sea, si ya en nuestra sociedad civil, en el día a día, es un elemento que pasa mucho y que no se, digamos que sigue en muchas ocasiones siendo como esa cosa que se mete debajo de la alfombra, porque sigue la gente, es un gran problema que al final la gente se ve juzgada porque la gente juzga, es así. O sea, no es que mucha gente diga, no es que se ve juzgada porque sí, no, pasa porque vivimos una sociedad como es, ¿no? Sí. Eh, en un mundo encima más pequeño y con ciertas situaciones en donde la presión es la que es, me imagino que habrá muchos autores que hayan pasado por problemas, ya solo hablar de la ansiedad, o sea, el tener la ansiedad y en ocasiones, no sé cómo de común es el que la gente sea transparente en el sentido de decir, he tenido ansiedad, pero estoy mejor, o estoy bien, o he sabido superarla de tal manera. No sé si os encontráis mucho con eso, porque al final yo entiendo que es un problema común, los tiempos de entrega, las capacidades, eso genera ansiedad de base. Ya es una cosa que yo entiendo que la genera, ¿no? Pero ya no solo los factores externos como entregar y demás, ya es que la profesión en sí no es normal. O sea, no es nada normal. O sea, tú estás luchando constantemente emocionalmente con tu propio ego. O sea, Ujú. un día, lo comentaba con Manuel Soto Galeote, un día o en un momento has hecho un paginón de la hostia, que te parece que eres mejor que Moebius, y al momento siguiente te la vuelves a mirar y dices, soy un fracaso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo hablaba con Edu. ¿Cómo se llama? El de Úbeda, que conocimos ahí. Edu. ¿Te acuerdas, Josep? Que era de Ah, Madrid. Edu Salazar. Edu Salazar. Sí, yo le preguntaba, oye, tú cuando trabajas una página, ¿disfrutas el proceso? Porque yo sufro, directamente sufro. Me lo paso bien, hacer un cómic y tal es mi pasión, me lo paso bien, pero estoy súper tenso cuando dibujo una página. Muy tenso. Y ya te digo, no es una profesión normal. No digo que a todo el mundo le pasa así. A Edu, por ejemplo, me decía que no le pasaba, que él disfrutaba la página, que se lo pasaba bien y tal. Pero ya aparte de las fechas de entrega, de si quiebra tu editorial y te deja una pasta y te deja con el culo al aire, eh,
1000 historias, es que tienes que pelear constantemente con tu propio ego y tu propia emoción. Y ese día, a lo mejor, estás, como lo comentábamos antes, te has levantado con el pie torcido y tienes que cumplir igual. Pero Edu Caña, perdón. Era Edu Caña. Caña, vale. Yo tengo la memoria ya para alicatar. No recordaba su apellido. Sí, tampoco. Se me ha cruzado con otro Eduardo que también, en fin. Pero bueno, yo no puedo aportar mucho, pero lo que dice Abel, todas las profesiones tendrán lo suyo, todo el mundo tendrá los artistas, pero el mundo del cómic es propenso a que pasen cosas. Primera, estás todo el día solo en casa, si no tienes un estudio. Y igual con un guionista sí que está más rato pensando, haciendo cosas que no, pero un dibujante, cuando haces cosas que no son tan creativas, que son más mecánicas como pintar y colorear, la cabeza... O un trabajo que no te gusta. Puedes estar haciendo ocasionalmente algo de publicidad o de lo que sea. Hostia, estoy deseando acabar esto. El problema de esa situación es que en el fondo te estás recordando que tienes que hacer eso porque lo necesitas encima. Efectivamente. Y luego también es que es complicado que la gente, a veces, aquí ni lloramos, solamente ponemos. Pero es complicado a veces que tus colegas o incluso parejas entiendan cosas de tu trabajo. Por ejemplo, que un día no hagas nada porque no te sale. O sea, eso es muy difícil de entender para una persona. ¿Cómo puede ser si has estado toda la mañana ahí sentado en la mesa que no te haya salido nada de provecho? O sea, eso es una cosa que para mucha gente que es más material o que yo que sé, es imposible, ¿no? Si estás en una oficina 8 horas, tienes que haber rellenado 500 facturas, has programado X cosas. ¿Cómo puede ser que la página que hayas hecho... A veces, de todas maneras, Josep, en muchas otras cosas es difícil, porque cuando tienes siempre un superior por arriba, piensan que todo es mecánico. O sea, a lo mejor un trabajo que... Estaba comentándolo con Abel, tenía la sensación de hoy no haber hecho muchas cosas y ser poco productivo, ¿no? En el fondo es lo que estáis hablando. Pero que es común, que es una cosa que lo que pasa es que en vuestra parte, yo entiendo que esto es transversal a todos los medios creativos. Todo el que tenga creatividad tiene que macerar y no solo, o sea, la chispa no surge siempre porque sí en todo momento. Claro, por eso digo que en otros sitios también tendrán lo suyo. Pero en otras profesiones igual se puede compartir más, ¿no? Un grupo de música, por ejemplo, al menos tienes todo lo del grupo de música, más gente ahí movida que no estás tan solo, ¿sabes? En el mundo del cómic también, hay mucha gente que no tiene contacto con otros dibujantes. Ahora igual con las redes sociales, un poco más sí, pero que todos sus amigos no son de esto. Hay gente también que deliberadamente es que yo no quiero cruzarme con... Bueno, necesitas verbalizarlo, necesitas comentar que hoy no te ha salido nada. Qué complicado es el no contar las cosas que te pasan por dentro, me imagino. O sea, por eso en el fondo lo necesario de tener gente alrededor con la que poder decir, hoy no me siento bien. Y no pasa nada porque no me sienta bien, pero necesito decir que no me siento bien. Efectivamente. ¿Cuánto oído paciente se necesita en esta vida? Porque todo el mundo tiene necesidad de explicar sus mierdas, pero cuando tú... Bueno, yo tengo un caso de cuando empezaba a tener problemas, tenía se supone, un amigo que yo para él era su mejor amigo. Le expliqué un poquito qué me estaba pasando y era la época que estaba en Penthouse con Josep, que fue la última época editorial que tuve antes de caer en el trastorno. Le conté a mi amigo lo que me pasaba, me dijo, bueno, tío, estás en un pozo de mierda. Cuando salgas de él ya hablaremos. Y dices, hostia. Dice, hostia. Yo entiendo que hay veces que es complicado. Yo siempre tengo... O sea, hay gente que no sabe gestionarlo, ¿vale? Tampoco... Claro. Hay veces que, bueno, pues lo juzgamos, pero yo luego lo pienso con frialdad y digo, a lo mejor le pedimos a alguien que, o sea, igual que tú tienes una situación en la que tienes un trastorno, una situación, es una persona que no tiene, que yo creo que esto es una culpa social, no tiene herramientas para ayudar. Sí, eso está claro. Y esto sí que es un problema al final, porque, por ejemplo, ambos habéis pasado por formación en academias como profesores, también Josep como alumno. La pregunta, en ningún momento nadie prepara al que dibuja, al que hace guiones, para enfrentarse a que le estén juzgando completamente, constantemente, y dos, a esas situaciones. Yo lo hacía en clase. Cuando daba docencia,
lo que hacía es preparar a los alumnos para, por ejemplo, el rechazo del editor. O sea, les hacía presentar un proyecto y les decía, bueno, me voy a poner en el caso del editor que os va a decir lo que realmente está viendo. Y me lo ponía allí y algunos decían, hostia, qué duro está siendo. Bueno, pero es que te vas a encontrar con esto. Luego, evidentemente, trabajabas el hecho de, venga, vamos a mejorarlo, vamos a esos puntos fuertes que tienes, vamos a proyectarlos y esos puntos débiles vamos a tratar de cubrirlos. Pero yo en clase sí lo hacía esto, de preparar al chaval a un encuentro, por ejemplo, con un editor. Un editor que no va a ser su amigo, no va a ser su papá ni su mamá, que le va a decir, uy, qué bien dibujas. La gestión de la frustración, yo lo llamo, que es ese momento en el que si algo me sale mal, tengo que saber cómo gestionar para decir, bueno, pues seguimos por otro camino o continúo o busco soluciones. Pero Claro. no... Y también hay otra cosa que le puede decir cosas de verdad y también le puede decir cosas de mentira, pero tiene que aceptarlas porque tiene que cobrar. Entonces dice, bueno, si te parece que el cielo tiene que ser rojo, pues venga, rojo para ti, ¿sabes? Pero Sí, pero tengo bueno, que cobrar. es una cosa que también me imagino que cuesta estar preparado, que es el saber cuándo un producto es tuyo o cuando es un encargo, cuándo es un producto que en el fondo dices, ya no está en mis manos, por mucho que yo lo haya hecho, porque en el momento que otro paga, pues tengo que saber gestionar de, bueno, yo llegué hasta aquí y lo que salga a partir de aquí, pues bueno, pues paciencia y buenos alimentos, ¿no? Y ahora que estás hablando de esto, es que también es una profesión que está muy encarada a que te juzguen, o que te juzguen, no en el mal sentido, pero claro, la gente lo lee y opina y es normal, ¿vale? O sea, todo lo que haces está hecho para que piensen varias personas en cualquier momento. En el momento que no te veo, todas esas dudas que, a no ser que tengas muy seguro de ti mismo y digas, esto es la polla, me podéis decir lo que queráis, que me da igual, que me importa una mierda. Pero estarás ahí pendiente los primeros días a ver qué te dice la gente, qué no te dice la gente, qué piensan, qué no piensan. Y a veces, lo comentaba el otro día con Raúl de Maldragón, nos pesa más un mal comentario, uno solo, que 40 que te hayan dicho que está muy bien. Uy, somos tontos. El que te marca es el negativo. Y El ser eso humano es también tonto. tampoco es bueno eso. Y, Tampoco es bueno. y luego otra duda, se os puede preparar para la parte negativa, pero ¿y la parte positiva? Porque yo entiendo que es lo que tú decías antes, Abel. Es complicado preparar a una persona para sentirse durante unos segundos Dios. Sí, sí que lo es también. Es muy difícil explicarle a alguien. O sea, al otro le puedes preparar, le puedes hacer un análisis igual que si fuera un editor y le dijera que no, pero ¿cómo preparas a alguien para ese momento en el que se siente que sus pies ya no tocan el suelo? Lo ves en la naturaleza en este caso, si hablamos de alumnos, en la naturaleza. Si tiene ese fondo de humildad, es fácil explicárselo. En el caso del alumno iluminado, por la gracia de Dios, ya es más complicado. Es más complicado. Porque ya está en su naturaleza perderse en los laureles de la gloria, ¿no? Sí. Es una parte que veo muy complicada. Y luego es otra. Al final, trabajando en un medio que económicamente os estrangula tanto, entiendo que en muchas ocasiones hay muchos autores que tengan necesidad de ayuda profesional que no puedan disponer de ella porque, por un lado, vivimos en un país donde la ayuda profesional no se está gestionando todo lo bien que se debería gestionar. Ahí seguramente, a ver, tú tienes más por gente que veas, por los casos que ves. Y dos, que si económicamente no te la puedes suministrar tú porque no te la dan, eso es un pozo aún más agujero, porque al final... Efectivamente. Yo, la primera vez que fui a un psicólogo, tras una separación, caso típico, ¿no? Creo que la tarifa eran 50 euros la hora. No sé a cuánto está ahora, si ha subido o no, pero en una hora que te ponías a explicarle 4 cosas al psicólogo, psicólogo privado, evidentemente. Sí. Las listas de espera para acceder a un psicólogo, si lo hay, es de meses o años. Y luego, si te lo conceden, creo que, bueno, yo estoy yendo al psicólogo, no lo utilizo, el tema del psicólogo, pero el psiquiatra, que es el que me dedica y demás, pues son cada 3 meses. Y yo tengo suerte porque llevo 15 años con el mismo psiquiatra. Pero es cada 3 meses. Una persona que accede de nuevo, que se le encuentra con un problema a la sanidad pública, tiene un problema. Tiene un problema serio.
Y luego hay problemas, porque esto lo conozco yo de primera mano, situaciones en donde tú pides en la Seguridad Social, tienes una cita, te la han dado 3 meses y de repente te la cambian a otros 2 meses más allá. Sí, Esa persona se queda sin ningún tipo de paracaídas. pero en casos incluso de suicidio, de intento de suicidio, gente que no, te damos para 6, 8 meses. Pero coño, que esto es urgente. Esa persona se ha intentado suicidar hace 2 semanas. Es así. O sea, hay una gestión, y esto es un canto, me parece que al final es un canto en ocasiones perdido, pero sí es para que todo el mundo lo tenga en cuenta, porque creo que esto sale de la última vez que hablamos, Abel, el tema de que mañana puede ser tú. O sea, no hay una fecha de entrada en esto. O sea, tú has podido tener no tener nunca ningún tipo de problemas con temas mentales y de repente un día Petas, sí. dispararse. Sí, porque hay factores genéticos, hay factores de tóxicos, hay factores medioambientales, por decirlo, que estés en una situación de estrés y acabes petando. La estadística dice que 1 de cada 4 personas en el mundo padecerá un trastorno de salud mental. 1 de cada 4, ¿eh? Eso significa que actualmente hay 970 millones de personas en el mundo con algún trastorno de salud mental, sea leve o sea grave. O sea, todos conocemos a alguien que o hemos pasado nosotros mismos por un proceso ansioso, o conocemos a alguien que tiene depresión, bipolaridad. Claro, eso es una cosa, Abel, porque hay muchas veces que parece que hablamos con la gente y decir, tiene un trastorno mental y parece que solo hay ciertas cosas. Pero claro, mucha gente saca de ese juego y seguramente sea una de las más preocupantes, es la depresión, porque es muy común, es muy difícil de controlar y está en todos los sitios. Efectivamente, efectivamente. Y aparte se la trata de una forma romántica incluso. Uy, bueno, estás deprimido, estás triste, ya se te pasará, ¿no? Yo he pasado por depresión también. Después de mi trastorno caí en una depresión. Y es bastante, bastante jodida. Bastante jodida. Aparte, os tengo que explicar que todo este proceso a mí me alejó del mundo editorial. O sea, yo era incapaz de, ya te digo, lo último que hice lo hice con Josep para la revista Penthouse, pero no, Josep, que es lo que estábamos haciendo, una historia así. Sí, no recuerdo cuándo fue la última, pero sí. Sí, y abandoné por completo el mundo del dibujo. Me ha Claro, costado horrores volver a meterme en el mundo editorial. entiendo, por ejemplo, que hay una parte que, sobre todo para la parte creativa, que es, por un lado, la parte de la medicación y todos estos elementos, es una cosa que lastra mucho. O sea, o la obligatoriedad, como tú decías, de llevar una vida muy sana, muy organizada, con los tiempos, el dormir todas tus horas. ¿Estáis acostumbrados como autores a jugar o con horas y horas y horas de trabajo sin parar, sin llevar el paro, ahora arranco, sin llevar... Es que el trabajo no ayuda tampoco a tratarse un trastorno. No ayuda. No ayuda, pero te tengo que decir que depende de la metodología de trabajo que utilices también. En mi caso, por ejemplo, la medicación no me afecta en el estado natural de cómo estoy, ¿vale? No lo ha hecho nunca, pero sí que te afecta, pues eso, las fechas de entrega de locura, si trabajas en publicidad, por ejemplo, un campo que he tenido que abandonar por completo porque no es factible para gente con un trastorno. Pero en mi caso, por ejemplo, y ahí hablamos de E.ON y mi forma de dibujar, que es así, a veces muy esbozada, suelo ser un tío muy, muy rápido haciendo las cosas, con lo cual no suelo entregar tarde. Y tengo bastante clarividencia a la hora de enfrentarme a un dibujo, o a una página, o cualquier cosa, con lo cual mi experiencia no es válida en este caso, porque, bueno, tengo los recursos de hace 30 años de profesión como para sacar la faena adelante. Pero sí que es cierto que no estoy en el mercado americano, por ejemplo, donde un guionista te puede entregar tarde y en vez de tener el tiempo que te toca tener, pues tienes la mitad y tienes que trabajar sí o sí con la exigencia que tiene el mercado americano. Pues yo eso, por ejemplo, no podría hacerlo. De hecho, una de las cosas por las que he apostado es por el mercado español,
con el hispano, porque me permite, ya que se paga como se paga, pues te dan más tiempo, te dan más oportunidad de hacerlo a tu manera. No podría aguantar un mercado Claro. americano. No, yo estoy seguro que no nos podemos imaginar de la cantidad de personas que tienen afecciones, que tienen momentos en estos mercados con tanta presión Sí, sí. y que tienen que tirar hacia adelante porque no les queda otra. O sea, que tirar hacia adelante, para que nos quede a todos claro, al final es empeorar. O sea, todo lo que no se cierra se queda A nivel abierto de en salud falso. mental, sí. A nivel de salud mental y emocional, sí. Y claro, ¿Qué y fama si no tiene es... el mercado japonés, por ejemplo? Tú lo conocerás mejor, Josep. El mercado japonés de trituradora de Claro, salud mental, se han salud suicidado mental de sus algunos incluso. propios. Sí, sí. Ujú. Se No han sé, venido el abajo. propio Toriyama creo que no podía, no sé si es una leyenda urbana o no, no podía salir de Japón incluso, creo. Bueno, no, Podía decían que con el contrato le dejaban salir porque si le pasaba algo para que no acabara la serie, pero sí que salió. Pero ya es una tocadora de huevos, ya es cortarte la libertad. Pero ellos, por ejemplo, tienen lo contrario que comentaba antes Nando, de que no pueden salir a la calle muchos porque se les echaría encima, ¿no? Pero eso es otro drama. La verdad que hemos estado mucho en muchas cosas. Me gustaría comentar lo de la depresión también, el romanticismo. Es verdad que hay sobre todo artistas, según qué tipo de artistas, que lo romantizan porque creen que además sus mejores obras las hacen en el periodo de depresión, de qué mal estoy, me surge y a veces es verdad que creo, a nivel sobre todo de escribir o de esto, que en el momento en el que tienes más, estás más jorobado de que tienes que hacer algo, y puede que la mente se agilice un poco más que en el momento en el que estás bien, que no te preocupas por nada, que no hay prisa por hacer las cosas. Esto lo hablamos una vez con un autor que decía que él tenía tiempos, pero que luego estabas tú, Josep, que a él le gustaba lo que era el juego de la navaja, ¿no? Decía, o algo así, que era que cuando ibas apurado eras más creativo porque sabías que no tenías tiempo y ibas sin perder tiempo en las... Y luego otra cosa sobre la autoestima y demás es esa gente que está sometida a un ritmo brutal, en el momento de entregar lo que sea, pero luego cuando ve las páginas y que sabe que esas páginas son las páginas que habría hecho en circunstancias normales, pero se lo tiene que comer, o eres muy fuerte y dices, bueno, me da igual, asumo que este mercado es así, pero ostras, vaya mierda hecho aquí, ¿sabes? Vaya últimas 10 páginas de mierda hecho aquí. Sí, al final es una cuestión que es transversal, porque ya creo que esa educación no debería ser solo en el mundo del cómic. Entiendo que debería venir en la educación normal, reglada. Primeramente, el explicar a la gente lo que es esto. O sea, pasa con otras situaciones, con enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o situaciones que la gente no está preparada para poder gestionar. Aquí ya, encima, algo que es menos tangible físicamente se vuelve incluso más complicado, ¿no? Porque la cantidad de gente que le habrá pasado ese comentario de, esto de depresión, esto es una tontería, tú lo que tienes que hacer es salir adelante. ¿Sabes? La gente no está preparada, pero porque no estamos preparados, a nadie nos han preparado para esto, ¿no? Entonces, claro, yo a veces siempre digo, al final hay una parte que se debería enseñar a la vez que se enseña a dibujar, a la vez que se enseña a ser profesional, pero es que seguramente es una parte que se debería enseñar a la vez que se es persona. Y creo que viene de mucho más abajo, ¿no? Sí, Sí, sí. es otra de esas cosas que se había enseñado en clase, ¿no? En el colegio, en Ujú. lugar de ser conocimientos que dan igual, ¿no? Prepararte mejor para la vida, ¿no? Cómo hacer facturas, Sí, cocinar, pero como conducir. papá, por ejemplo, vosotros dos que habéis sido padres, te pueden enseñar los cuidados del crío, pero a gestionar emocionalmente Claro. lo que es la experiencia de ser padre de un bebé o de cualquier etapa de la vida, esa gestión emocional debe ser brutal también. O sea, yo entiendo que es muy complicado. También es cierto que creo que generacionalmente vivimos en situaciones muy diferentes con generaciones anteriores, en el sentido de que yo creo que uno de los grandes males que hay es ese de las emociones son de uno y no las dejes, que no salgan, no le cuentes a nadie que te sientes mal. Tú tienes que ser perfecto hacia afuera. El autor tiene que parecer, y ya no es una sola persona, tiene que parecer impoluto, es como un ser de luz que por donde camina tiene que iluminar para que la gente quiera comprar. No, el autor es una persona, nosotros somos personas, nosotros tenemos dolores. A mí me duele una pierna y digo, y vas por la calle y vas cojeando y a alguien le dices, me duele la pierna. Tiene que llegar un momento en donde digas,
hoy me duele el alma porque me he sentido agobiado o porque me he sentido mal. Y no pasa nada. Y seguramente esas conversaciones o esos momentos ayudarían mucho más vitalmente a la mayoría de la gente que muchas otras cosas. Pero yo no sé, Josep, pero al final educacionalmente uno lo que busca es que esas maneras de sentir pues puedan ser todo lo abiertas posibles, ¿no? Y yo creo que al final ese es el problema. Y ahí lo hablo en lo personal, pero si ya vamos en lo profesional, vuelvo a decir, es complicado porque tú siempre ves al otro lado un editor que te va a mirar y va a decir, uff, este en algún momento a lo mejor se va a sentir mal y me va a dejar la obra a medias. Un lector que va a decir, es que siempre va a ir a ese tema porque como lo tiene dentro va a ir siempre a contarte cosas de eso. Al final yo creo que ahí viene un poco, ¿no? El tema de esa exposición a demasiada gente a la hora de que la gente se abra y sobre todo los autores se abran a tener menos miedo a ser juzgados, ¿no? Y lo que dices tú, la sociedad, ¿no? De no puedes decir que estás deprimido, ¿no? La depresión fuera, como muchas cosas, ¿no? De que supongo, pero esto ya en general, ¿no? De que te vive una sociedad de si eres débil, ¿no? Si eres débil es lo peor, todas esas cosas, ¿no? Es que hay que añadir, hay 50.000 cosas que hay que añadir de cómic y lo que está comentando ahora, lo último es importante, la estabilidad. O sea, eso de que cada mes vayas al día, de no saber qué va a hacer lo siguiente, eso, a ver, que mucha gente le pasa, evidentemente, en la vida real, pero hay gente que, por ejemplo, que si tiene un contrato sabe que 6 meses va a estar ahí. Normalmente en el mundo del cómic, acaba este cómic y a saber qué pasará con el siguiente. Y luego Pero si es le que sumas a eso, que te vean desde fuera tu propia familia diciendo, es que claro, estás así porque trabajas en algo que no es serio. Uf. Y muchas veces le vas a dar la razón, porque dices, mira cómo estoy por no haber elegido, ¿no? Otra cosa que tenga más de esto. Y es que además ves que gente que es artistas, por ejemplo, ahora antes era de Japón. Tú ves que todos estos autores grandes, cuando acaban una gran obra, yo sé, Naruto, acaba Naruto, y dicen, bueno, este le va a dejar hacer lo que quiera. No, tiene que volver a comenzar con el editor, pelearse, un proyecto. Me refiero que ni haber hecho una cosa súper buena no te hace. El mundo del cómic no es normalmente, bueno, habrá excepciones, pero muchas veces no te hace. El haber hecho algo bueno no te hace que te abran más puertas a veces, sino que tienes que volver a empezar otra vez y cada vez es una lucha nueva. Y cada TV a veces parece que tienes que comenzar de nuevo. El comentario de Brita es muy bueno y sobre todo si encima tienes un familiar que es funcionario, que Bueno, a ver, eso ya te claro, vende la miseria. esto pasa a todo el mundo, pero claro, los autores de cómics no es como tu primo ese que es funcionario, que tiene un sueldazo de no sé qué, que es policía, que no sé qué. Eso bueno, supongo que mucha gente lo padecerá, da igual que sea dibujante, lo que sea, ¿no? A mí no, pero he visto mucho cerca. Siempre hay alguien con que compararte, ¿no? Es que ha sacado unas notas buenísimas, matrícula de honor, ¿eh? Se va ahora mismo a estudiar a Oxford, no sé cuándo. Pero ya es que el primer momento en el que tú decides dejar todo y meterte en el mundo artístico y lo tienes que explicar, ya es una presión social brutal. O sea, yo creo que hay diferentes, y quería hablarlo de esto, hay diferentes fases en depresiones que vas a sufrir en la vida de un dibujante. Una es cuando empiezas, cuando tomas la decisión, vas a una escuela, que dentro de la escuela también hay presión, te la pones tú mismo. En general el alumnado se la pone, por muy bien que te lo pases, hay una cierta competitividad entre los alumnos, con el profesor, Luego, cuando te enfrentas a tu primera obra, o cuando tienes que vender tu obra, pues ya eres profesional o quieres ser profesional. Eso también tela marinera. Luego, cuando ya estás, cuando te tienes que mantener en el candelero, eso es tremendo. Y la última fase, que ya nos llegará, es cuando ya te haces mayor, o sea, todo esto es en Estados Unidos, ¿cuántos autores que han estado en el top 10 tienen que ir vendiendo material suyo en la Comic Con o demás, porque ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? También cuando abandonas lo que es la actividad o el momento top, eso también hay que saber gestionarlo. Y son procesos en toda tu carrera que vas a vivir una presión brutal, propia y externa. No solo el momento de que tú ya eres dibujante y tienes que vivir. No, es que durante toda tu vida, como decía Josep, es que es un medio tan inestable que es que nadie te asegura que vas a tener una jubilación siguiendo publicando.
porque a lo mejor ya no estás de moda. Tu estilo ha pasado de Sí, moda. eso de los autores, eso de los autores aquí no pasa tanto, aunque hay alguno, pero yo las pocas veces que he ido a Francia, a Bélgica, y sobre todo a pequeños, siempre hay un puestecillo de un autor veterano de series que en el momento fueron míticas, que está ahí con la mujer, porque normalmente la pareja la acompaña para ayudarle a llevar el puestecillo entre los dos. Y ves que tiene ahí como un cajón con varias copias de sus tebeos que lo está vendiendo originales, y todo lo que dure el evento está en la mesa ahí. Y cada fin de semana, en Bélgica, por ejemplo, en Bélgica, que cada fin de semana hay como 20 eventos pequeños, pues están todos los fines de semana, de evento en evento, de evento en evento, y algunos son que han trabajado en Spirou, en la revista Spirou, que han trabajado en cualquier entrevista. Y siguiendo con el cómic franco-belga, sí me acordaré del cómic muy interesante para quien le interese todo este tema, el tebeo, yo creo que el tebeo que mejor retrata el tema, es mis circunstancias, no, ¿cómo se Mis llama? circunstancias de Hay uno Trondheim. no, pero es mis circunstancias, se llama el libro. No, mis En mis circunstancias, circunstancias habla un poquito también de lo que se deja sentirse que ya ha pasado tu momento. Desocupado es lo que digo yo. Se llama Desocupado, que no sé si todavía está disponible, que es de Astiberri, y es un cómic que hizo cuando le dieron el Gran Premio de Angoulême. Le dieron el Gran Premio de Angoulême cuando tenía 30 y algo años. Y lo primero es decir, ¿y ahora qué hago? Lo que ahora que hago es, he llegado al tope de mi profesión. O sea, ya todo lo que haga es cuesta abajo. No puedo aspirar, ¿sabes? Si tienes que poner una meta, lo que sea. Esto cuesta baja y dejó de hacer cómics durante la temporada. Entonces, todo el cómic ese habla sobre ser dibujante, sobre la profesión de dibujantes, y habla con un veterano que creo que es de Liege, un editor, guionista de belga, y le habla y cuentan cosas, y creo que estaba la revista Tintín y la revista Spirou. No recuerdo cuál es cuál, creo que sería Spirou. Unos eran depresivos todos los autores, todos con depresión, y los otros alcohólicos, que también es un problema mental. Sí, claramente. De esto. Sí. Y entonces, todos, o sea, gente que estaba en la cumbre de trabajando en la revista, que cobran dinero y tal, depresiones. Mira, bueno, Franken se suicidó, ¿no? De la depresión. Ideas negras, ese último cómic ahí. Gente que está súper bien considerado y súper de esto. Y es muy interesante ese cómic porque habla de todo el proceso mentales y todas las cositas de Y hablando de esto, a ver, como Dime. qué parte sería importante como elemento preventivo. O sea, porque muchas veces cuando el problema surge, ya estamos poniendo tiritas, ¿no? Sí, Pero ya está. antes de todo esto, o sea, ¿qué cosas verdaderamente echáis de menos? Porque al final tú pues, estás en la asociación, te mueves con gente que... ¿Qué cosas se echan de menos antes de que surjan estas situaciones? Mira, lo que se suele decir es que es importante la cobertura social. O sea, estés bien rodeado, tanto si ya tienes el problema como previniendo el problema, ¿no? Si tienes una buena charcha, ¿no? Que se dice una buena charcha en castellano, ahora se me ha ido. Una buena red de contactos, de amistades, familiares. Luego, evidentemente, el tema tóxicos no ayuda. No ayuda nada. Y el tema sueño es importante también. Dormir las horas que toca. A veces es complicado, ¿no? Pero que sean situaciones muy puntuales. Pues yo qué sé, pues una semana que duermes 4, 5 horas, pero dormir adecuadamente es el descanso. Que tú por lo menos sepas que es una situación atípica, que no es tu normalidad. Exacto, el descanso es importante. Y sobre todo una cobertura. Y lo que tú dices, poderlo transmitir a alguien. No, oye, pues antes de caer en una depresión, me siento un poco mal. Pues tener a alguien a quien poder contárselo, que te dé esos consejos, te pueden valer, te pueden no valer, pero... O escucharte menos, ¿no? Claro, un hombro donde llorar, ¿no? A veces. Eso es importante. Sí, pero porque yo creo, y vuelvo a decir que creo que venimos de cosas que son una herencia y que está mal visto el contarle a la gente eso, por lo que hablábamos, que te pasa algo, sea lo que sea. A lo mejor es una tontería, pero es una tontería para otro, para ti, ¿no? Que te está pasando. Esa parte es la parte más importante de este juego, ¿no? Claro. Claro, eso es prevenir, ¿no? Y luego, una vez que ha pasado,
una vez que ha pasado, entiendo que el problema es que tengas una asistencia real, alguien que te pueda decir qué te está pasando, ¿no? Efectivamente, lo primero que tienes que comprender es, tengo amigos que no creen en esto del diagnóstico, pero yo sí que lo creo. Tiene que estar bien hecho, porque hay casos, por ejemplo, en el de Montse Batalla, que lo explicaba en su cómic Manicomio, donde la diagnosticaron mal. Ahí, a partir de ahí viene una medicación errónea, no resolvemos el problema, creamos nuevos problemas. Pero bueno, con un buen diagnóstico, si tú sabes qué te está pasando, te pueden decir, asesorada por temas médicos y demás, cuáles son las pautas que debes de seguir para paliar un poquito los efectos de ese trastorno, ¿no? Sí, entiendo que es lo que tú estás comentando. A ver, buenos profesionales y malos profesionales hay en todas las cosas, ¿vale? Sí, Entonces, hay gente que te puede diagnosticar bien y hay gente que lo puede hacer mal, igual que puede venir un fontanero y te puede arreglar bien algo o dejarte una chapuza. Esto es así. Y más mentalmente, ¿no? Que es como muy etéreo, ¿no? Que a lo mejor Sí. no sabe explicarlo bien también y a lo mejor lo que sea, yo que sé, que es muy complicado. Es muy complicado. Claro, a veces a la persona que le está pasando algo no sabe qué le está pasando. Yo antes de tener el trastorno lo expliqué a 2 profesores de la escuela, que eran compañeros míos. Uno me dio un buen consejo y el otro me dijo, tío, ponte a trabajar que si no se das un cadáver más en el asfalto. Y dices, vale, entiendo que es evidente que es lo que decís, o tiras para adelante o te caes del burro, ¿no? Pero no era la respuesta que necesitaba en ese momento yo, la verdad. Hay gente Entre cuyo remedio nosotros a veces tampoco sabemos ayudarnos. No. Y- Oye, me va a recordar una historieta de Shigeru Mizuki en su cómic autobiográfico, que hay un momento que se junta con Tezuka y con Ishinomori, ¿no? El dios y el rey de manga. Y están hablando en un bar, ¿eh? Y ellos dicen, "Buah, llevo 3 días sin dormir, llevo 4 días sin dormir", Tezuka y el otro, ¿sabes? Ahí como locos. Y el Mizuki decía, no, yo duermo 10 horas diarias, señores. Y así viviré. Tezuka y Shinomori murieron, bueno, jóvenes no, pero no 60 y algo 50 y pico. ¿No? Y el Mizuki murió bastante más viejo, ¿no? Pero me resulta, me ha recordado esa historia que hace poco, no sé quién la puso que había que dormir bastante, y Mizuki decía, no, yo duermo 10 horas diarias, y los otros se tiraban 2 o 3 días seguidos despiertos. O sea, tiene pero eso ya es... Y al final esto no gira también entre el aprender a saber decir que no, en ocasiones. O sea, por muy duro y complicado que sea, económicamente entiendo que en ocasiones no te queda más, pero muchas veces el aprender a decir que no. Como el cómic, ilustración, encargos, agencias y demás, dices que no, mejor te quedas ya sin ese cliente para siempre. Porque se lo va a pedir a otro y tú, adiós. A mí lo que me ha quedado claro en esta vida es que lo primero soy yo y mi salud mental, mi salud emocional. O sea, si tengo que decir que no, lo he hecho con parejas, lo he hecho con amistades, lo he hecho con trabajos, lo he hecho con diferentes situaciones en la vida. Si algo va a pasar por encima de tu salud, sea mental, sea física, sea lo que sea, está claro, tienes que decir que no. Ya buscarás una solución, sé imaginativos, somos creativos, buscaremos una solución por otro lado. Lo que pasa es que hay muchas situaciones, Josep, en donde ya no es decir que no, pero hay veces que la presión es, esto tiene que estar para el día 20, no hay diferencia en tenerlo para el día 30. O sea, hay que saber decir, no vamos a poder llegar, es imposible. Ya. Y es difícil, ¿eh? Gestionarlo. Yo entiendo que es difícil. Josep se ha quedado pensando, ya, majo, pero cuando... Es que no pasa muchas veces de entregar algo que te pide mucha prisa y luego... Y clientes decir, no, ¿dónde está eso? 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 Venga, va. Y entregas y... Silencio, 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 silencio. Y ves el resultado al cabo de un mogollón. ¿Para qué te ha hecho correr? Frustrante. Otro tema que has tocado, Nando, y es el del éxito. O sea, cómo gestionar, pues yo qué sé, que te vengan 3, 4 editoriales a buscar y saber gestionar ese éxito, ¿no? Por así decirlo, porque a veces las propuestas no son del todo buenas, aunque parezca que está siendo exitoso el camino. Eso también emocionalmente afecta de alguna manera.
Yo esto creo que lo hemos hablado alguna vez con Josep, es esa diferencia entre haber sacado una obra, que haya mucha gente en tu cola, muchísima gente que quiere que firmes, que seas... Javi J tiene una frase para esto, que es ser la última Pepsi Cola en el desierto, y de repente que en la siguiente te sientes y no venga nadie, o venga una persona en 2 horas. Ese silencio tiene que ser Eso, muy duro, ¿eh? eso también emocionalmente, las firmas en las que no viene nadie o vidas en las que no venga nadie, eso para muchos, eso es un mazazo, un navajazo ahí en la oscuridad. O sea, porque si no estás preparado para ello, Cuando realmente hay muchísimas cosas que influyen situacionalmente, que haya otras cosas, que haya otros autores, que haya que miles de cosas que pueden influir, tú lo ves pero, desde el pero punto no de nos vista han de que enseñado a sí, pensar en eso. Lo primero que vamos a pensar siempre es que es culpa nuestra, de que no lo suficientemente bueno, no me va a volver a hablar nadie en la vida. estás sentado ahí, ¿no? Y ver cómo todo el mundo pasa y simular, ¿no? Bueno, simular no, pero claro, es que te sientes raro, ¿no? A no ser que te pongas. Hay otra gente que pues, lo de lo oye levantándose y ponerse a vender en plan, ¿no? En plan feriante, ¿no? Que también es una forma de. Pero no todo el mundo vale para eso. No todo el mundo vale para vender. Esa es otra cosa, ahora que lo comentas, el tema de valer o no valer. Yo me he cruzado con autores que están preparados para ser dibujantes o para hacer su trabajo, pero que no están preparados para todo lo de después. O sea, no le pidas que venga a hacer una entrevista, no le pidas que haga una presentación, porque son situaciones en donde le estás enfrentando a muros que son muy altos y muy sólidos. Eso también influye mucho, ¿no? O sea, el que tú quieres ser dibujante, pero al final en el mundillo en el que trabajáis os toca ser tantas otras cosas además de dibujantes, ¿no? Sí, hay gente que tiene fobia social. Hay Sí, autores que tienen fobia social. sí, Ujú. sí. O tiene algún, puede ser un gran dibujante, pero tener algún problema de, yo qué sé, No, que solo le gusta estar con poca gente, que le agobia a las multitudes, bueno, hay mucha gente no, que tiene agobio de una cosa que le pasa. Y eso no afecta directamente sobre tu trabajo como dibujante, pero a día de hoy, con las circunstancias actuales, afecta sobre tu comercialización de tu marca. O sea, al final, y a vosotros no hace falta que os lo cuente, la parte tan importante que al final es el ir, el estar presente, el que sepan quién está detrás del juguete. Entonces, hay veces que, claro, me imagino que cuando a alguien dicen eso, o sea, siempre está el término, no, es que es muy tímido. Y siempre se dice, no, pero ya aprenderá. A lo mejor no tiene herramientas de nuevo para poder afrontar esa situación. luego hay situaciones donde hay autores, yo no lo exploto mucho, pero hay autores donde explotan su marca como persona, personal. Es decir, no solo es cómo dibuja sus tebeos y demás, sino que en redes vende un producto él como persona. No se está desnudando, no te explicará el interior de lo que le pasa, pero también proyecta una imagen. Mm. Yo lo intento hacer de alguna manera también, interactuando y tal, porque estamos en un mundillo donde se idolatra tanto, o de alguna manera se idolatra al dibujante, que quiere saber algo más de cómo es. Bueno, Giuseppe está haciendo unos programas que intentan, pues eso, mostrar, pues yo qué sé, qué color le gusta al dibujante de turno, o qué, ¿sabes? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pesa, y no todos están preparados para eso, para vender esa marca Yo, yo- personal. yo tengo una situación de, pues, no hace mucho, me tocó hacer una presentación en un festival con una autora, y era una autora que no quería hablar en público de ninguna manera. O sea, ahí sí que seguramente era fobia total a ese nivel de exposición, ¿no? Mm. Y bueno, o sea, intenté hablar con ella, la expliqué. Estuvimos viendo, incluso quería saber las preguntas que le podía hacer, y eso que soy una persona que me gusta bastante, pues hablar, comentar, ¿no? Si me tengo que equivocar y me tienes que corregir, prefiero que me corrijas en público, porque al final es lo mismo que va a pasar con cualquier otra situación. Es mejor que la gente la vea, que aprendan qué es lo que nos pasa a todos, que no somos tan listos a veces como nos creemos, ¿no? Pero esa persona lo pasaba muy mal, y tuvimos que buscar preguntas para que se sintiera a gusto, una situación. Y luego al final, la sala, como suele pasar en casi todas estas salas de presentación, vosotros sabéis cómo funciona esto, estaba muy vacía,
que suele pasar bastante. Es bastante triste. Esto viene a lo de ayer, porque como no había firmas, ya sabéis cómo va esto. Si hay trofeos, sí, si no, pues no es tan común que la gente acuda. Y aún así, yo creo que ese momento, el sufrimiento es tan grande que no sé hasta qué punto, ¿sabes? La salía a cuenta, ¿no? Era una cosa que tenía una obligación de hacer. Pero claro, tú ves esta película desde fuera y dices, ¿cuántas veces pasará esto? O sea, ¿cuántos otros autores que seguramente han terminado creándose un personaje de cara a sus necesidades, pero que realmente sufren cada vez que les toca estar hablando con alguien o... Hay muchos personajes. Es un mundo, yo siempre lo comento que la música, así como hay 50.000 personajes, y en el cine, en el cómic hay poquitos. Creo, o sea, hay gente que son persons, ¿no? Que pueden decir, pero gente que se ha creado un personaje, ¿no? Así que sé, hay poquitos, ¿eh? Realmente creo, ¿eh? Y luego, lo que dices de hablar también, hay gente que, como no se le da bien, no habla bien, ¿verdad? Y la impresión que da, a mí me han dicho, es que tal y como habla, no me han dado ganas de comprar su TVO. Ostras, eso es una... Que a veces la gente que le gusta, que le seduzcas o que digas algo interesante o algo divertido, lo que sea, y eso hace que le llame más la atención el cómic, ¿no? No debería ser Claro, así, pero que sí. al final lo que te están diciendo... En un salón, ¿no? Tú ves mucha gente, escuchas muchas charlas y al final, pues, mejor te compras los que te hayan llamado la atención, te hayan parecido, no sé. Y si un actor te ha parecido en soseras, pues te costará más acercarte a su obra. Pero yo Es así. entiendo que ahí al final estás viendo mucha gente que está vendiendo relato por encima de la historia. Hay gente que vende cómics Sí. por encima de lo que es el cómic, porque le están comprando a una persona. Y es una Claro. realidad, nos guste o no. Me hace mucha gracia porque esto viene cuando a veces haces una reseña o haces una entrevista y te dicen, no, es que no has sido objetivo porque tenías... Bueno, la mayoría de la gente cuando te lo dices porque esperan que le metas un puñal a la persona con la que estás hablando y no se dan cuenta de que el otro tío que está delante sigue siendo una persona, ¿vale? O sea, qué fácil Crítica es... sincera. Crítica sincera. Claro, qué fácil es disociar, digamos que esa manera de trabajar de forma humana con el otro, disociarla cuando estás al otro lado de una pantalla, tienes la sensación de que nunca vas a tratar y es un diviérteme, payaso. O sea, es una frase de Luis que solía usar mucho y que es cierto, al final es esa sensación, ¿no? No, cuando sois autores, al otro lado no sois la persona, sois el ente que ha hecho la obra, pero no la persona y la gente no lo Es como entiende. los cómicos, ¿no? Que esperan que le estén contando chistes las 24 horas del día, ¿no? Y no solo en su show, ¿no? No tienen por qué. Aquí Es dice una cosa complicado, también, aquí dice una cosa, Abril, que también yo creo que es importante para ayudar también, aparte de lo que decía antes Abel, y Abel lo cumple porque Abel es una persona inquieta que le gusta salir de casa, pero hay gente que verdad que no sale mucho de casa y el hacer el ejercicio físico, caminar, conocer el aire. Por eso digo yo que un perrete ayuda mucho a muchos dibujantes, porque te obliga a salir 2 o 3 veces al día. pero ¿no creéis que también tener un perro es como al final es un ente vivo que te está compartiendo contigo y en ocasiones es alguien con quien hablar, aunque no te conteste? También te da una compañía. Es que todo lo bueno que tiene un perro, todo bueno tiene un perro. Bueno, es que los perros se utilizan en terapia, también. Claro. Claro, al final son elementos emotivos, o sea, te están devolviendo emotividad, que yo creo que es uno de los grandes problemas. O sea, tú al final estás pasándolo mal y necesitas que alguien te entienda, ¿sabes? Como sea. Y más eso, y si te obliga a dar 2 paseos o 3 al día, para un dibujante que se podía tirar 2 semanas en chándal dentro de casa sin moverse, si está bien aprovisionado, para Claro, cumplir la tarea, es y se puede complicado, hacer. pero cuando uno echa para atrás las cosas que habéis comentado, al final es que la naturaleza de un trabajo que ya de por sí ha pasado a ser muy solitario, como tú dices, eh, que además no te obliga puedes estar varios días sin cohabitar con nadie y tampoco te obliga a que tú te marques unos tiempos. O sea, o eres una persona que sabes gestionar, o sea, implica muchísimo el saber autogestionarse mucho. Sí, es así. Aparte, que es un tema que hemos tocado aparte, en el tema de la autogestión, si tienes pareja y convives con ella, o te aprendes a gestionar los tiempos de trabajo y demuestras que eres un buen gestor de esos trabajos, le sacas partido, le sacas rentabilidad y puedes tener otro tipo de vida aparte de esa, o vas a tener graves problemas a la hora de tener una pareja Sí. en ese aspecto.
y cambias muchas cosas. Mira, el programa que ha hecho Abel, empieza una nueva serie de entrevistas y hago preguntas un poco diferentes a las habituales de más esto. Y una de las preguntas es si sois nocturnos o diurnos, ¿no? Y hay alguno que me ha dicho que era nocturno, pero la vida en pareja y la vida con hijo te ha hecho cambiar. Y eso te afecta porque Mi mujer era muy nocturna, además ella toda la vida había estado en la carrera de turno de tarde, con lo cual todos sus tiempos cambiaban, y ha ido poco a poco adaptándose, y el tener un niño ya te obliga a cambiar vitalmente tu vida. Y yo entiendo que en ocasiones la cuesta, o sea, cuesta mucho porque eso cambia todo tu espectro vital. y lo puedes hacer, pero sabes que objetivamente que por la noche lo harías mejor. Y eso es importante. Nos pone Daniel Casado en el Sí. chat. Es decir, a ver, se lo hayan dedicado a saber dibujar. Yo en mi caso soy el dibujante menos friki del mundo. Preferiría tomar copas y discotecas a quedarme a jugar con los amigos a juegos de rol a mis 45. Así que, años, he vuelto a dibujar y tengo más calle que dibujo. Ojalá la obra que estoy haciendo me dé para publicar y vivir eso de las firmas y hablar cómo tengo calle, que me den eso que me movería. A ver, como el pez en el agua, ahora la criatura que no ha salido de una habitación. Al final yo entiendo que eso es otra problemática diferente, ¿no? O sea, porque si es difícil para el que ha empezado y no ha parado, o en el caso tuyo, Abel, que tú tuviste que parar y luego volver, que eso sí que es una escalada, o sea, es el bajar de la montaña para volver a subir hacia arriba, y la montaña me imagino que era estaba mucho más puntiaguda de lo que esperabas en ese momento, ¿no? Pero si encima tienes que, o sea, es eso, el tener que volver no te da mucho vértigo. Mucho vértigo. No. No, porque ya te digo, decidí no meterme en mercados que fueran estresantes. Mi problema es que tengo intolerancia al estrés. Cojonudo, en esta profesión. No, pero bueno, en tu caso, por ejemplo, una de las ventajas, vuelvo a decirlo, es que has aprendido una autogestión y un control de la situación. Eres muy realista con tu situación vital. Sí, Y eso la llevas a tu situación laboral para que se pueda adaptar a lo que tú puedes conllevar. Pero bueno, que pasa igual en tu situación como el que a lo mejor tiene un físico que le permite solo cargar 20 kilos al día y sabe que tiene que buscar trabajos en donde no tenga que hacer eso. muy bien. Pues es así, es así. Así que no me da vértigo el tema de volver. Sí que es cierto que claro, mi formación era pobre como dibujante, era muy autodidacta, así que estuve en una academia, pero era pobre. Y abandonar por 10 años el mundo editorial, claro, explota gente nueva, explotan nuevas maneras de hacer las cosas, programas y tecnologías diferentes, y te tienes que poner las pilas, eso sí. Pero bueno, nunca he tenido miedo a ponerme Y en ese tiempo, ¿seguiste dibujando? O sea, tú, sí. porque al final es una parte creativa que tú tienes que sacar de alguna manera. Sí, de hecho tengo un blogspot donde está parte de ese proceso, donde yo dejé de dibujar editorialmente, pero seguía dibujando en el blogspot. Era un motivo para seguir dibujando, el colgarlo en el blogspot. Y ahí se ve realmente la bajada de nivel brutal, porque es una fábula esto. Dice, no, en procesos de trastorno es cuando, me lo decía Josep, ¿no? En depresiones te inspiras más. En mi Sí, caso fue lo que hemos hablado, la romantización de todo este juego. efectivamente. O sea, porque al final yo me imagino que habrá situaciones en donde sí te inspirarás, pero habrá veces que estés tan dentro del agujero que el problema no es que estés inspirado, no, es que no podrás levantar el lapicero. ¿Es así? Efectivamente, efectivamente. Pero no abandoné en ningún momento el tema del dibujo. Sí, editorialmente y profesionalmente, pero necesitaba expresarme siempre. ¿Has notado en ocasiones que al haber gente que haya sabido que habías tenido la situación que habías tenido, se haya acercado y te haya pedido, te haya dicho, pues mira, ahora que lo dices, a mí, o sigue, aun sabiendo que tú has pasado por lo que has pasado, le sigue costando el decir, mira, yo tengo un problema, no es lo mismo, pero me pasa esto? O sea, ¿no ha habido gente que te haya pedido consejos sabiendo que has estado en ese lado del juego? En la profesión, dices. Sí.
Me da No, igual, en el fondo es igual fuera, te quiero decir. fuera. No, claro, yo pertenezco al mundo asociativo. Estoy Ujú. en una asociación de salud mental de aquí en Terres de l'Ebre y pertenezco a la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Cataluña, en la Junta. Y claro, tengo mucho contacto con gente. De hecho, hago de voluntario en un taller de dibujo en un club social, ¿no? Aquí en Amposta. Y claro, cuando te ven, lo primero es que cuando hay una problemática seria y hay medicación dura de por medio, me sabe mal decirlo, pero la gente está más para allí que para aquí. En cuanto a motorización, ¿no? O sea, quiero decir, que la vez que van a ralentí y demás, cuando te ven a ti expresarte de esta manera, generar cursos, generar tebeos y tal, les parece un ejemplo a seguir, les parece algo que les gustaría. Entiendo que eres un objetivo, porque al final es a donde ellos quieren llegar. O sea, están en una situación en la que pueden hablar de esto con puedo vivir con ello. Sí, y luego a través de la publicación de Penélope, mi novela gráfica, que la tenéis en Berkami, spam, Sí, Berkami, pero es importante. Hay un crowdfunding abierto en Berkami. ¿Qué día acaba? A ver. de aquí 2 días, 28, Vale. o sea, solo tenéis 2 días para conseguirlo. Ujú. Y hablamos bueno, hablo de mi experiencia con el trastorno, ¿no? Pues a través de eso sí que hay gente que se ha interesado y me ha dicho, hostia, pues yo he pasado por esta experiencia o por esta otra y hemos hablado tranquilamente. Sí, tanto mecenas como otros autores. En ese término, ¿no echáis de menos a veces que haya más obras sobre el tema? Más obras que hablen con mucha más campo abierto sobre todas estas cosas. Yo encuentro faltar más gente que se atreva a decirlo. Porque claro, una obra que hable sobre la bipolaridad de una persona que no ha pasado por la bipolaridad, claro, son factores que, o sea, tienes que saber dibujar, saber explicar una historia y haber pasado por un trastorno, ¿no? Pero claro, a mí que me explique de qué va la esquizofrenia a alguien que no sabe lo que es, o no lo ha padecido, o no tiene nadie alrededor suyo, tampoco me interesa demasiado. Sí, pero bueno, entiendo que sí que hay obras. El Cara y Sí, sí Cruz que las de hay. Norma, por ejemplo, es una obra que me parece que la autora pasó por ello e intentó explicarlo lo mejor posible, ¿no? O yo siempre pongo el ejemplo del difunto Gallardo con el tema de explicarnos el tema del espectro autista con su hija, que me parece increíble y yo sigo diciendo lo mismo. Son esas obras que cuando las lees aprendes lo poco que sabemos de tantísimas cosas en la vida. Claro. Pero es Y de gente los monstruos. que le ha tocado de alguna manera, que sabe de lo que está hablando. El Nao de Bron, por ejemplo, también. Sí. Es eso, pero sí que luego lo piensas y no hay tantas, ¿eh? No hay tantas obras como, o sea, estamos cansados de ver otras, sobre todo en un momento en donde, como diría Josep, la novela gráfica que ha venido a salvar el mundo, se llena de tantas obras sobre enfermedades, sobre el tema social y parece que es relativamente fácil y llegas a esto y sigue siendo un tabú también en la creación. Pero yo creo que sí que hay, pero sí que hay muchas, como dice Abel, de gente que lo explica y a lo mejor no ha estado. Sí, Yo yo he mismo, pasado por aquí y lo sé con suerte. Sí, yo mismo tengo yo mismo tengo un cómic sobre adicciones. sí, pero Y bueno, bueno, no era, yo entiendo no era que intentar, aún así no era sentar tuviste cátedra capacidad sobre el para tema. poder documentarte, ¿no? Sobre ello. Bueno, pero tampoco era un cómic, era el nexo común, no pretendía sentar cátedra ni hacer un estudio profundo sobre el tema. Pero bueno, yo creo que sí que hay muchos, pero lo que dice Abel, que sean gente que le haya tocado de cerca y que lo explique, igual no sé si hay tantos. Sí, que puedes haberlo vivido o ser un profesional que controle sobre el tema. Hay muchísimo mundo ahí alrededor para poder saber sobre la situación y poder hablarlo. Pero se Sí. echa de menos. O sea, por eso cada obra que hacéis, Abel, hay que darle empujoncitos porque es importante que estén. O sea, todas las obras que hablen sobre cosas que no se hablan tienen que estar. Sí, sí, sí. Es así, pero personalmente, ya te digo, me interesa más quien lo ha vivido o quien lo ha tenido muy cerca. Es un familiar, es un padre, es Claro, un esa es amigo. una parte de la que no hemos hablado y creo que es la única que nos queda, que es cómo lo viven los que quedan, como diría Josep, los que están ahí alrededor.
Claro. Un ejemplo sería Arrugas, ¿no? Arrugas se trata sobre Alzheimer, pero no lo ha vivido Paco Roca, lo ha vivido un amigo suyo. Me refiero que Sí, él entiendo que buscó mucha documentación sobre el tema en su momento, pero sí que es cierto de que no hay esa conexión directa. que entiendo eso, que Abel sí que hay menos de autores que. Pero también porque, bueno, es complicado, claro, Bueno, se también. tienen que dar muchos factores, es lo que decía, se tienen que dar muchos factores. Que se dedique a esto, que lo haga bien, que tenga cierta repercusión para que se le edite la obra. Bueno, son muchos factores, son muchos factores. Y lo que decías de las familias, de los allegados. Los amigos ya lo hemos hablado, de que hay gente que lo gestiona mejor y peor, pero ¿cómo les explicas a los tuyos que estás en una situación? En un trastorno grave, Lo ven, sí, me imagino. una ansiedad y demás, pues evidentemente la gente se preocupa, está por ti. En un trastorno grave, el seno familiar también enferma. Quiero decir, todo se va a tomar por culo y la gente, pues, puedes tener un familiar que caiga en depresión por lo que te haya pasado a ti. Y eso puede pasar. Con lo cual también enferma de alguna manera y se desestabiliza, se desequilibra. Entonces el seno familiar, que es tu soporte vital, también queda tocado por ese trastorno. Daniel Casado nos pregunta por la obra que va a salir es Penélope. Sí. La obra que tiene en el crowdfunding ahora mismo. Sí. ¿Te han comentado lo de gente que prefiere irse de juerga hasta ahí y tal? O lo de Manuel Soto, que comenta lo del esto, que es muy necesario que tengáis otras cosas, pero también es necesario comentar cosas con. Porque hay gente que se cierra en banda, dice, yo, la vida, y que esa gente probablemente esté un poco menos. Pero aparte, hay que tener hobbies, aparte de dibujar, hay que tener otro tipo de actividades. Pues yo muchas veces he dicho, hostia, quiero dejar de dibujar, estoy hasta los huevos del mundo del dibujo, ¿no? Y bueno, ¿y qué haces? Bueno, por suerte tengo la música, tengo la lectura, tengo salir, soy muy callejero, ¿no? Y no tengo ese problema, pero le pasa a mogollón de jubilados que acaban su vida laboral y hostia, caen en depresión porque no saben qué hacer con su vida. Pero que también tenéis que de vez en cuando juntaros con gente y, juntaros con gente, hacer cosas frikis, digo, me refiero a juntar con gente, dibujantes y demás, y que son los únicos que van a comprender del todo vuestras movidas. Sí, estaba viendo lo que estaban escribiendo en el chat. Yo entiendo que lo que dice Josep es importante. O sea, el que otro te pueda entender y pueda tener una visión cercana. No con tu mismo problema, no con tu misma situación, no en ese momento, pero el que diga, es que lo que te ha pasado hasta aquí, yo sé de dónde viene. O sea, esa parte de recorrido. Porque no sé, con el profesional, si cuesta mucho hacerle entender la naturaleza de un dibujante de cómics. Cuando te sientas con él, cuando le cuentas tu vida, tiene que ser complicado hacerle entender si no es una persona cercana, ¿no? Vuestra naturaleza. Yo tengo súper suerte porque es que mi psiquiatra me lo he encontrado en salones del cómic de Barcelona. Eso ayuda, ¿no? Pero hablamos, de hecho sale en Penélope, mi psiquiatra. El psiquiatra que sale en Penélope es mi psiquiatra, porque es un aficionado al cómic, con lo cual tengo mucha suerte en ese aspecto, ¿no? Es súper interesante, ¿eh? Hablar de todo esto. No sé si se te queda algo, Abel, algo que quieras contar, algo que nos quieras transmitir, algo, porque yo al final soy un turista aquí, ¿vale? Ya os lo digo como antes, he venido de ignorante y me encanta aprender, ¿no? Pero Abel, ¿te quedas con algo con ganas de decir? De decir, bueno, que hagas más programas así, invites a más, que haya más autores que se atrevan a explicar. Mira, por ejemplo, Manuel ahora mismo en los textos nos explicaba un poquito su experiencia. Pude hablar con él hace poco también sobre estos temas y creo que es importante. Te agradezco de nuevo que hayas hecho este programa y te agradecería que volvieras a insistir, si esta vez no conmigo, sino si encuentras gente que pueda participar, pues estaría muy bien que dieran. Creo que tanto a Josep como a mí nos encantan estos ratos, ¿verdad? De donde podemos sacar las cosas así a la gente y siempre estamos abiertos a todo esto, ¿no? Y al final es que esa sensación de nosotros somos los que aprendemos en este viaje. Vosotros ya venís aprendidos después de haber tenido que pelear con ella.
Pero nosotros, todos los que estamos alrededor, somos los que aprendemos. Entonces nosotros somos los que tenemos que dar gracias. Que es a lo que nos deberíamos la gente acostumbrar, a que siempre hubiera un hueco para tener una voz y que esto fuera mucho más normal. Que sigo diciéndolo, que es súper extraño que cuando hay algo que afecta a tanta gente se siga escondiendo, se siga siendo necesario tapar. O que siga habiendo gente que siga apuntando con el dedo o mirando y diciendo, es que ha tenido tal. Vale, ¿y qué? Sí, sí. Es así. De hecho, yo los llamo guerreros del subconsciente. No son gente débil, son gente muy fuerte que ha aguantado realmente cosas, odiseas interiores increíbles y que están aquí para contarlo. El que quiere contarlo tiene mucho que enseñar y mucha fortaleza que mostrar. ¿Alguna cosa, Josep? ¿Aprovechas? No, comentar lo que ha dicho la madre de Abel, que tiene un podcast Abel, del que habla muchas veces, en muchas entregas sobre la salud mental, y que podéis escuchar muchas historias de mucha gente que de esto. Y eso, que salgáis por ahí, que tengáis otras actividades, pero también una vez al mes, una vez y pico, juntaros con otros dibujantes y contaros vuestras penas y vuestras cosas, porque eso es muy importante. Yo tengo que agradecer a Josep, por ejemplo, que en todo el proceso que yo me fui, Josep fue mi guionista todavía y seguía escribiéndome guiones, a pesar de que yo no hacía al lado con un canuto. Esto es muy pesado, yo siempre se lo digo. No, pero lo buscaba yo, lo buscaba yo y el tío seguía ahí, pues venga, va, te voy a escribir un guión. Y es de agradecer, la verdad. Me lo quiero un montón a Josep. Vale, ya hemos acabado con la parte. No le toquemos ahí ya la pildorita, que nos pone blandito y luego ya sabes. Muy bien. Pues bueno, chicos, creo que vamos a despedirlo ya. Creo que lo de siempre, intentaremos seguir haciendo hincapié en estas cosas porque vuelvo a decir que hay tantísima ignorancia alrededor del medio, en el medio, en lo que os pasa como autores, en cómo vivís como autores, en cómo es el medio en sí. Hay otros sitios con los que tendremos que hablar porque al final afecta a muchos lados diferentes. Es el problema, que a veces pienso que el mundo del cómic sigue estando un poco blando porque hay muchas cosas que no se conocen, que no se divulgan, y esto es una parte que es esencial. Si esto no se divulga en otras cosas, pues aquí imaginaros que ya estamos acostumbrados a que la gente no sepa ni siquiera cómo funciona la estructura de negocio. O sea que, así que nada, muchas gracias, Abel, un abrazo. Y adiós a todos, chicos. Adiós.